La luna en Escorpio en la carta natal. La luna en Escorpio representa una configuración emocional profundamente intensa y compleja. En el contexto del zodiaco, Escorpio simboliza el punto de máxima intensidad en el proceso vital, donde los extremos opuestos, vida y muerte, construcción y destrucción, se enfrentan para alcanzar una eventual síntesis, la cual se manifiesta en el signo siguiente, Sagitario. A diferencia de otras lunas, cuya función suele estar vinculada al cuidado, la protección o la nutrición, como en Cáncer, la luna en Escorpio está destinada a transitar territorios extremos, generando procesos de transformación emocional y psicológica muy intensos. Desde una perspectiva energética, esta luna tiene como talento profundo la capacidad de regeneración. Puede encontrar seguridad emocional en la transformación constante. Aquello que un día le brindó protección y seguridad es dejado atrás, muere simbólicamente, para dar lugar a nuevas formas vitales más acordes al presente. Esta dinámica cíclica de muerte y renacimiento convierte a la luna en Escorpio en una fuerza creativa excepcional. Sin embargo, esa capacidad energética no suele manifestarse fácilmente en la historia concreta del individuo, especialmente en su infancia. El camino hacia esa expresión madura es arduo y lleno de desafíos. Desde los primeros momentos de vida, la luna en Escorpio suele enfrentarse a una profunda contradicción. El ámbito que protege y nutre también se convierte en una amenaza. El ejemplo más claro de este principio es la experiencia prenatal. El feto, al crecer, se encuentra en un útero que, en un momento dado, deja de ser un espacio acogedor y se convierte en una cárcel asfixiante. Las contracciones del parto y el impulso por nacer simbolizan esta tensión entre lo vital y lo mortal, la cual es vivida de manera especialmente intensa por quienes tienen esta luna. En muchos casos, esta experiencia se refuerza simbólicamente en el nacimiento mismo, por ejemplo, mediante complicaciones como una doble vuelta de cordón umbilical, que deja marcada una vivencia de asfixia y amenaza vital. En la psicología del niño con luna en Escorpio, esta ambivalencia se perpetúa. La figura materna, o el entorno afectivo temprano, es vivida de forma contradictoria. Lo que protege y da amor también puede hacer daño, controlar o incluso destruir. Así, el afecto se confunde con el poder, la fusión con la pérdida de identidad, y el amor con el dolor. Esta mezcla intensa de elementos genera un psiquismo difícil de organizar, en el que la conciencia del niño no logra separar claramente lo nutritivo de lo destructivo. El entorno emocional del niño, especialmente la madre o quien cumpla ese rol, puede manifestar una fuerte carga emocional, con dinámicas de poder, posesividad o sobreprotección. Esta intensidad deja una marca imborrable, en la que el apego va acompañado de miedo, y la cercanía emocional puede percibirse como una amenaza a la integridad. La luna en Escorpio vive una contradicción constante, desea profundamente unirse al otro, pero teme la pérdida de sí misma en esa unión. Esto produce relaciones emocionales cargadas de intensidad, pasión y, muchas veces, conflicto. El camino evolutivo para esta luna implica poder integrar los opuestos, aprender que transformación no significa muerte literal, y que soltar no equivale a destruir. La maduración emocional llegará cuando el individuo logre asumir que puede entregarse al proceso de cambio sin perderse a sí mismo, que puede amar sin controlar, y ser vulnerable sin sentir que está en peligro. Aunque el itinerario es difícil, la luna en Escorpio tiene la capacidad innata de atravesar procesos profundos de autoconocimiento, purificación emocional y renacimiento interno. La luna en Escorpio no encuentra seguridad en lo estable o predecible, sino en su propia capacidad para atravesar el dolor, renacer y emerger más fuerte. Su gran desafío es desarmar la identificación inconsciente entre afecto y sufrimiento, y así transformar su intensidad emocional en una fuente de poder personal, compasión y autenticidad. La luna en Escorpio representa una configuración emocional profundamente ambivalente, en la que lo afectivo y lo destructivo están íntimamente entrelazados. Desde una perspectiva psicológica y energética, esta luna se manifiesta como un patrón emocional básico marcado por una fusión intensa entre el niño y su entorno afectivo, representado arquetípicamente por la madre. Esta fusión no permite al niño diferenciarse ni construir una identidad propia, ya que es absorbido por un deseo materno que no lo desea por lo que hace o tiene, sino por lo que es, lo desea todo de él, de forma total y envolvente. A diferencia de la luna en Aries, donde el deseo es claro, concreto y definido, y por lo tanto se puede resistir y enfrentar con fuerza,
En la luna en Escorpio no hay algo específico que se quiera del niño. El deseo del entorno afectivo es tan absoluto que no deja espacio a la individualidad. El niño es tratado como propiedad del clan o la familia. En este sentido, no existe la posibilidad de decir no, ya que el deseo es tan envolvente que cualquier intento de rechazo o afirmación personal queda ahogado en la intensidad del vínculo. Este tipo de relación se vive como una pérdida de sí mismo, un vaciamiento emocional frente al cual el niño solo puede protegerse replegándose internamente. Este repliegue no es sencillo ni consciente. Se trata de un proceso inconsciente en el que el individuo busca proteger su núcleo más íntimo del entorno afectivo que percibe como devorador. Este patrón, al repetirse en la vida adulta, genera una dinámica contradictoria. Por un lado, existe una necesidad de fusión y entrega absoluta, y por otro, un impulso constante a retraerse para evitar ser destruido. Esta oscilación entre la necesidad de ser absorbido y el temor a perderse completamente produce un gran desgaste emocional y deja al individuo en una constante tensión interior. La identificación inconsciente entre lo que nutre y lo que destruye es una de las marcas más profundas de esta luna. Desde el inicio de la vida, lo que debía ser un refugio de protección y afecto se convierte también en amenaza. El ejemplo del hámster que devora a sus crías ilustra esta vivencia de forma simbólica. El mismo origen que da la vida también puede ser fuente de muerte. En este contexto, el afecto está teñido de miedo, control y poder, y el niño, y más tarde el adulto, no puede confiar plenamente en lo que lo rodea, ni siquiera en sus propios impulsos afectivos. En la adultez, esta configuración puede manifestarse como un comportamiento enigmático, reservado, de alguien que siempre parece estar ocultando algo, que nunca se muestra del todo. Esto no es un capricho ni una estrategia calculada, sino el resultado de una historia emocional marcada por la necesidad de protegerse del amor que también puede herir. Muchas personas con esta luna desarrollan una apariencia controlada y autocontenida, mientras interiormente viven con una intensidad emocional que a veces ni ellas mismas comprenden o pueden manejar. Este patrón emocional puede ser muy difícil de reconocer e integrar, ya que el deseo inconsciente de ser todo para alguien, y al mismo tiempo el temor a ser absorbido, conviven en una tensión constante. Además, al estar tan profundamente marcado desde la infancia, este mecanismo tiende a repetirse en las relaciones adultas. Vínculos de poder, celos, control, deseo de fusión y miedo a la pérdida son temas recurrentes. La clave para integrar esta luna radica en reconocer y elaborar esta ambivalencia, logrando establecer límites internos sin renunciar al afecto ni a la entrega emocional. La luna en Escorpio plantea un desafío emocional profundo: lograr transformar la fusión destructiva en intimidad verdadera, aprender a confiar en el otro sin temor a desaparecer, y reconstruir una identidad emocional que no se base en el todo o nada. Su mayor talento es la capacidad de regeneración, pero para acceder a él, primero debe atravesar un complejo camino de autoconocimiento, dolor y renacimiento emocional. Solo entonces podrá vivir la intensidad como fuente de poder personal y autenticidad, y no como amenaza constante. El relato inicial, de un hámster bebé que, tras escapar de su madre devoradora, no puede alimentarse debido a la asociación entre la leche y el peligro, encierra simbólicamente el núcleo emocional de la luna en Escorpio. Este ejemplo encarna una experiencia afectiva fundamental, la asociación cruzada entre lo nutritivo y lo destructivo. Aquello que debería brindar cuidado y protección también es fuente de amenaza y daño, por lo que se genera una dinámica interna profundamente ambivalente. La leche, representante de lo materno, es al mismo tiempo vida y muerte, deseo y miedo. Así, quien nace con esta luna desarrolla un patrón emocional en el cual se protege de lo que más necesita, por temor a ser destruido por ello. El circuito energético de esta luna se configura en torno a una tensión constante. Por un lado, una energía absorbente, que todo lo quiere devorar sin dejar espacio a la individualidad. Por el otro, una retirada protectora, una necesidad urgente de evitar ser capturado por esa fuerza devoradora. Esta tensión se vuelve constitutiva de la personalidad. La persona con luna en Escorpio parece emitir señales contradictorias, mostrando al mismo tiempo un magnetismo emocional muy fuerte y una necesidad de mantener una distancia radical. Es como si dijera ven y aléjate al mismo tiempo, lo que muchas veces genera relaciones confusas y conflictivas. Esta ambivalencia se puede observar incluso a nivel físico y gestual. Quienes poseen esta luna suelen tener una mirada penetrante, intensa, pero también reservada,
como si observaran el mundo desde un refugio escondido tras sus propios ojos. Esta mirada refleja el deseo de conexión profunda, pero también el terror a ser vistos o capturados por el otro. Esta energía es tan poderosa que puede volverse peligrosa si no es reconocida e integrada conscientemente. A diferencia de otras lunas en signos de agua, Cáncer y Piscis, que también construyen refugios emocionales internos, la luna en Escorpio crea un mundo psíquico cerrado, inaccesible. Mientras la luna en Cáncer imagina un espacio seguro como un útero emocional y la luna en Piscis busca disolverse en una dimensión espiritual, la luna en Escorpio encuentra seguridad en el control y la inaccesibilidad. En este mundo interior, absolutamente privado, nadie puede entrar. Este aislamiento es lo que le permite sentirse a salvo de una entrega que, en su imaginario, equivale a perderse o ser destruido. No obstante, este intento de defensa puede tener el efecto contrario. Su intensidad contenida actúa como un imán, un agujero negro emocional que atrae con fuerza a los demás. La misma energía que busca protegerse termina generando lo temido, relaciones absorbentes, pasiones intensas, luchas de poder. Este es uno de los dilemas centrales de la luna en Escorpio. Su mecanismo de defensa, basado en la retirada emocional, puede reforzar los vínculos simbióticos de los que intenta escapar. Además, la luna en Escorpio establece asociaciones afectivizadas en las que lo peligroso es experimentado como necesario y lo nutritivo como amenaza. Este patrón emocional lleva a repetir vínculos en los que hay manipulación, control o fusión, muchas veces bajo la forma de relaciones intensas pero insanas. A nivel psíquico, la persona puede volverse profundamente desconfiada, reservada, celosa o controladora, proyectando su propio deseo de fusión sobre los demás, al mismo tiempo que teme ser atrapada por ese mismo deseo. La luna en Escorpio, entonces, no solo simboliza una energía emocional poderosa y transformadora, sino que también muestra cómo las experiencias tempranas de fusión afectiva, especialmente cuando están marcadas por la ambivalencia, la pérdida o el dolor, dejan una impronta profunda que condiciona el vínculo con los demás. Comprender esta luna no es fácil ni inmediato, requiere un proceso de autoconocimiento valiente, donde se reconozcan tanto el deseo de entrega como el miedo a perder la identidad. La luna en Escorpio plantea el reto de integrar lo que nutre y lo que amenaza, de reconocer la fuerza transformadora del vínculo sin caer en la repetición de patrones destructivos. Si logra transitar este camino con conciencia, la persona puede acceder a un poder emocional regenerador, capaz de establecer vínculos intensos pero sanos, donde la entrega no implique pérdida, y la intimidad no sea sinónimo de peligro. La luna en Escorpio representa una energía emocional intensamente ambivalente, en la que vida y muerte se entrelazan desde los primeros momentos de la existencia. Esta luna está marcada por una experiencia afectiva primaria en la que lo que nutre también puede herir, y lo que da vida está teñido de dolor o amenaza. Las personas con esta configuración suelen haber vivido, ya desde la vida intrauterina, situaciones en las que la madre estuvo sumida en estados emocionales profundamente dolorosos o cercanos a la muerte. Muchas veces, esta vivencia comienza durante el embarazo. Por ejemplo, puede ocurrir que la madre haya experimentado la pérdida de un ser querido mientras esperaba al bebé, o haya atravesado situaciones de gran sufrimiento emocional, como depresiones severas, enfermedades graves, conflictos familiares intensos, o incluso pensamientos autodestructivos. En algunos casos, es frecuente que la madre haya tenido abortos anteriores o que el bebé haya estado en riesgo de morir durante el parto, como ocurre en partos con doble vuelta de cordón umbilical. Todo esto deja una huella inconsciente en el niño, generando una asociación entre el afecto, la nutrición y la presencia constante de la muerte o el dolor. Estas experiencias no siempre se manifiestan a través de una muerte física concreta. A veces, la madre simplemente está cargada de muerte, es decir, sumida en un estado de sufrimiento psíquico que impregna todo el ambiente emocional del embarazo y la primera infancia. Por ejemplo, la madre puede haber estado angustiada por la enfermedad de alguien cercano o por una depresión profunda que le impedía disfrutar del proceso de gestación. Este patrón energético se va consolidando en la infancia a través de nuevas experiencias que reafirman esta asociación dolorosa. No es raro que la madre haya sufrido enfermedades graves mientras el niño era pequeño, haciendo que éste crezca pendiente de ella, desarrollando una sensibilidad extrema hacia su estado emocional. Estar al lado de la madre, fuente primaria de afecto y seguridad, equivale, entonces, a convivir con el dolor, la pérdida y la angustia.
En algunos casos extremos, puede ocurrir incluso la muerte temprana de la madre, lo cual refuerza esta correlación entre el amor y la destrucción. Sin embargo, más allá de la literalidad, el patrón esencial es el mismo. El afecto se experimenta como una amenaza. Esto también se traduce en relaciones simbióticas y fusionales con la madre u otras figuras afectivas, donde no hay lugar para la autonomía del niño. En este entorno, no se reconoce al niño como un ser independiente, sino que es vivido como una prolongación de la madre o del sistema familiar. Esta falta de diferenciación genera una estructura emocional donde el individuo crece creyendo, a nivel inconsciente, que su rol es sostener el mundo emocional del otro, especialmente el de su madre. La fusión es tan intensa que no se perciben límites claros entre el yo y el otro. En muchos casos, esta fantasía es compartida entre madre e hijo, aunque el adulto con luna en Escorpio tiende a proyectar todo el deseo absorbente sobre la madre, como si la demanda viniera exclusivamente de afuera. Sin embargo, desde la mirada astrológica, esta energía forma parte del propio campo emocional del niño, y por eso mismo, tiende a atraer relaciones que repiten este patrón. Desde una perspectiva psicológica, muchas veces también se observa una ausencia o debilidad de la figura paterna, lo que impide establecer límites sanos en la relación madre-hijo. El padre, real o simbólico, no cumple su función estructurante de separar, de permitir que el niño se diferencie del deseo materno. Así, el niño queda atrapado en una dinámica afectiva en la que es todo para la madre, y ella es todo para él, sin posibilidad de individuación real. La luna en Escorpio implica una vivencia emocional profundamente compleja, en la que el afecto se encuentra teñido de intensidad, ambivalencia y fusión. Esta configuración emocional deja marcas duraderas que pueden condicionar la vida afectiva adulta, generando patrones de apego que oscilan entre la entrega total y el miedo a ser consumido emocionalmente. Comprender esta luna es reconocer el desafío de diferenciarse del deseo del otro sin perder la profundidad del vínculo, aprendiendo a nutrirse sin ser devorado. La luna en Escorpio describe un patrón emocional profundamente ambivalente, en el que coexisten la fascinación por una figura afectiva todopoderosa, generalmente femenina, y el terror de estar completamente sometido a ella. Este arquetipo maternal se presenta con una intensidad tan abrumadora que impide la diferenciación emocional del niño o niña. A diferencia de otras energías plutonianas que pueden proyectarse en figuras masculinas, en el caso de la luna en Escorpio, la energía simbólica dominante es la de una madre que lo abarca todo, lo da todo y lo sofoca todo. Una manifestación típica de esta luna es la presencia de una madre sobreprotectora, que sabe lo que su hijo necesita antes de que lo descubra por sí mismo. Esta actitud impide que el niño explore, desarrolle autonomía y se conecte con su propio deseo. La consecuencia emocional es grave. El niño no aprende a reconocer sus propias necesidades porque siempre hay alguien que las interpreta y satisface antes de tiempo. Así se forma un patrón mecánico. El deseo independiente se percibe como una amenaza, y toda elección autónoma se vive con culpa o miedo. En la adultez, esto se traduce en la necesidad inconsciente de recibir la autorización de esa figura femenina internalizada para poder desear o actuar por cuenta propia. Si no hay permiso, surge el peligro de sentirse desconectado del afecto, lo cual es vivido como una forma de vacío, desarraigo o incluso muerte emocional. De este modo, el individuo se queda atrapado en relaciones simbióticas en las que entrega su identidad a cambio de seguridad. Este patrón difiere del que se observa en la luna en Aries, donde la figura materna se expresa a través de demandas explícitas y quebrantables. Con la luna en Escorpio, la madre no exige abiertamente, ofrece tanto que termina ahogando. Su deseo absorbe, no se puede rechazar fácilmente porque no está formulado como demanda sino como entrega total. Es la madre que da sin cesar, y en esa entrega constante borra la individualidad del hijo. Arquetípicamente, esta luna está simbolizada por dos figuras femeninas extremas, la madre araña y la madre pelícano. La primera representa la sensación de haber sido atrapado en una red emocional que impide escapar o diferenciarse. La segunda encarna una entrega absoluta, incluso hasta el punto de sacrificarse para alimentar al otro. La persona con luna en Escorpio puede oscilar entre sentir que fue devorada por el amor materno, y a su vez, convertirse en alguien que se deja devorar por quienes ama. Este patrón tan profundo lleva a muchas personas con esta luna a evitar formar familia o tener hijos, por el temor inconsciente de repetir la historia o quedar atrapadas en ese mismo vínculo de fusión y sobreprotección.
El deseo individual queda completamente confundido con el deseo del entorno familiar. El niño aprende que para ser amado debe desear lo mismo que la familia, actuar como la familia, ser uno con el clan. Nosotros somos así, en esta casa se hace esto. Son frases que reflejan la vivencia emocional de esta luna. Salirse de ese molde equivale a perder el afecto y la pertenencia. El sujeto se convierte entonces en una célula dentro de un cuerpo afectivo colectivo, sin espacio para la diferenciación o la individualidad. La raíz del conflicto emocional en la luna en Escorpio está en esta fusión tan intensa entre el amor y la pérdida del yo. El miedo a diferenciarse está ligado al temor a perder el amor materno, que es percibido como vital. Sin embargo, ese mismo amor puede ser vivenciado como una amenaza existencial. Esta contradicción genera una estructura psíquica compleja, difícil de entender incluso para quien la vive. Este tipo de luna obliga a una transformación profunda. Solo atravesando la oscuridad de ese patrón absorbente, la persona puede emerger como un ser diferenciado, con deseos propios y capacidad de amar sin quedar atrapado en dinámicas de control o fusión. Comprender esta luna es, entonces, un viaje hacia la integración de la intensidad emocional, el reconocimiento del deseo propio y la capacidad de poner límites al afecto sin perderlo. La luna en Escorpio expresa una necesidad profunda de inmersión en un cuerpo emocional colectivo e intenso, donde el individuo encuentra seguridad a través de una fusión emocional total. Sin esa identificación afectiva poderosa, la persona con esta luna se siente desnuda, vacía y sin identidad. El núcleo emocional se vive como el único lugar donde hay protección, pero, a su vez, dentro de él no hay posibilidad de ser uno mismo. Cualquier intento de individualización es sentido como traición o rechazo al cuerpo afectivo del cual se forma parte. Este patrón se parece al arquetipo lunar canceriano, pero llevado al extremo. Mientras que lo canceriano tiende a la sobreprotección prolongada, la luna en Escorpio implica que el individuo es una célula dentro de un todo emocional más grande que no tolera la diferencia. Así, la persona queda atrapada en un núcleo emocional absorbente, donde para ser querido debe ser idéntico a los otros, sin margen para desear o actuar por sí mismo. Este tipo de configuración afectiva suele expresarse en contextos familiares muy definidos, donde el amor implica pertenecer al clan, y diferenciarse del mismo se vive como una amenaza al equilibrio colectivo. Cualquier deseo autónomo o decisión personal es visto como un ataque al sistema. La estructura es similar a la de muchas culturas o familias tradicionales, donde se da todo, pero se exige a cambio una entrega total. Esto genera un pacto emocional no explícito. El amor se mide en función de lo que se entrega, pero también en lo que se espera recibir sin decirlo. La persona con luna en Escorpio tiende a dar todo, a veces incluso lo que no se le pide, con la expectativa oculta de que los demás sabrán lo que necesita y se lo devolverán en la misma medida. Es un circuito afectivo basado en implícitos, donde nada se expresa directamente, pero todo se espera intensamente. Este patrón suele ser inconsciente y difícil de reconocer. Cuando se toma conciencia de él, a menudo se descubre un mecanismo manipulador disfrazado de entrega desinteresada. En muchos casos, esta luna genera vínculos muy intensos, como con los hijos, amigos o compañeros de trabajo, en los que la persona se entrega completamente. Sin embargo, esa entrega está cargada de una expectativa emocional. Espera que los demás respondan con la misma intensidad y, si no lo hacen, siente traición. Esta dinámica no permite un verdadero intercambio afectivo libre y espontáneo, porque siempre está condicionada por acuerdos emocionales invisibles. En el fondo, se trata de un patrón infantil. Se da para recibir sin tener que expresar ni asumir el propio deseo. La persona queda atrapada en la ilusión de que los demás deben adivinar lo que necesita, como si la entrega garantizara automáticamente la satisfacción emocional. Sin embargo, este modo de relación conduce muchas veces a la frustración, la dependencia afectiva o la sensación de vacío, porque el deseo propio nunca es realmente jugado de manera autónoma. Por otro lado, cuando alguien le da generosamente a una persona con luna en Escorpio, ella puede sentirse profundamente perturbada. Recibir implica quedar en deuda afectiva y, por tanto, obligada a entregar todo a cambio. Esto genera una gran incomodidad, ya que lo vivido como gesto amoroso también es percibido como una amenaza de absorción. En consecuencia, la persona tiende a retraerse emocionalmente o a rechazar lo recibido, aun cuando lo desee, para no perder su sentido de control. Esta estructura emocional configura relaciones complejas,
en las que el dar y el recibir están llenos de significados ocultos, compromisos no expresados y demandas implícitas. Todo se convierte en una transacción afectiva que puede llevar a quejas, reclamos y malentendidos, ya que nunca se pone en palabras lo que realmente se espera del otro. La luna en Escorpio representa un patrón emocional de alta intensidad y fusión, en el que la seguridad psíquica está ligada al control del deseo afectivo. Romper este círculo requiere reconocer la necesidad de diferenciación, aprender a desear por uno mismo y a establecer vínculos donde el amor no implique perder la individualidad ni quedar atrapado en pactos inconscientes. El patrón emocional de la luna en Escorpio se caracteriza por una profunda contradicción entre el deseo de fusión afectiva total y el temor a ser devorado por ella. La persona con esta luna siente, inconscientemente, que aceptar algo afectivo implica comprometerse a dar algo enorme a cambio, por lo que aunque pide y da constantemente, no desea recibir realmente. Esta dinámica genera una gran tensión emocional. Siente que debe dar todo en los vínculos, pero a la vez no sabe cómo manejar las demandas afectivas, que percibe como asfixiantes. Este patrón tiene un carácter regresivo porque opera desde una lógica infantil, no se distingue entre un pedido y una exigencia. Para estas personas, todo pedido se vuelve inmediatamente obligatorio, ya que, desde su visión emocional, todo vínculo implica una identidad absoluta de deseos. Así, cuando alguien pide algo, la luna en Escorpio no puede poner límites ni negarse sin sentir que traiciona el lazo afectivo. No existen acuerdos claros ni límites establecidos, porque en su imaginario afectivo todo vínculo significa fusión total. La imposibilidad de poner límites es uno de los mayores desafíos de esta luna. Decir no o marcar una distancia se vive como la pérdida del afecto, como cortar la fusión y, por ende, enfrentarse al vacío y al abandono. Sin embargo, cuando la persona logra dar luz a los acuerdos subyacentes en sus relaciones, dejando en claro que está dispuesta a dar y que espera a cambio, rompe con la lógica inconsciente del patrón. Esta ruptura, no obstante, implica dejar atrás la intensidad emocional a la que estaba acostumbrada y adentrarse en lo desconocido, el terreno de los vínculos conscientes, diferenciados y libres. Dentro del mecanismo lunar, para evitar ser devorada emocionalmente, la persona solo encuentra dos salidas: retraerse completamente y volverse inaccesible, o bien escapar de la situación afectiva. Esta fuga puede ser física, emocional o simbólica. Lo interesante es que este patrón de absorción/diagonal fuga se convierte en un ciclo recurrente. La intensidad de los vínculos lleva a una asfixia que, en lugar de resolverse con conciencia, provoca la huida, solo para caer en otro vínculo con la misma intensidad y estructura. La polarización energética también se manifiesta en el sistema. La intensidad de la luna en Escorpio suele activar el polo uraniano, es decir, la desconexión emocional. Ante el ahogo afectivo, la persona puede desconectarse sin darse cuenta, permaneciendo en relaciones destructivas hasta que el daño es demasiado evidente. Esta desconexión actúa como defensa, pero no resuelve el conflicto, porque la fuga la lleva, invariablemente, a relaciones con la misma intensidad, solo que bajo disfraces diferentes. Este patrón puede observarse en múltiples escenarios. La persona huye de una familia estructurada y controladora, solo para terminar sumergida en una causa revolucionaria que exige aún más, o busca paz espiritual en un retiro, donde el gurú la obliga a renunciar a su vida anterior, o se casa con alguien aparentemente inofensivo, pero cuya familia repite el mismo esquema absorbente. En todos los casos, la dinámica subyacente es la misma: se escapa de una intensidad solo para recrearla nuevamente. Este patrón afecta no solo a la persona con luna en Escorpio, sino también a sus vínculos. A veces no es ella quien huye de la intensidad, sino que los demás se alejan de su magnetismo emocional, porque sienten el peso de una demanda inconsciente y exigente. En estos casos, el rechazo que experimenta puede no ser comprendido, pero es el resultado de esa estructura afectiva no verbalizada. El aprendizaje esencial para esta luna es tomar conciencia del patrón de fusión emocional, romper con los pactos implícitos, aprender a poner límites y a diferenciarse afectivamente. Solo al comprender la raíz de su necesidad de fusión y su temor a la autonomía, podrá establecer relaciones libres, basadas en el intercambio real, y no en transacciones emocionales inconscientes. El tránsito hacia una afectividad madura y libre requiere un profundo trabajo interior, pero abre la puerta a vínculos genuinos donde dar y recibir no estén condicionados por el miedo o la necesidad de control.
La luna en Escorpio se manifiesta a través de una intensa ambivalencia emocional. Esta luna no oculta exactamente sus sentimientos, sino que evita explicitarlos porque su mundo emocional es desmesurado, contradictorio y temido incluso por quien lo habita. Cuando una persona con esta luna expresa afecto, por ejemplo, diciendo te quiero, en su interior conviven dos extremos. Por un lado, un deseo de unión total y permanente, y por el otro, el miedo a las consecuencias de ese mismo deseo. Esta tensión hace que el afecto se viva con una intensidad abrumadora, y por eso muchas veces prefiere no mostrar lo que realmente siente. El patrón emocional básico de la luna en Escorpio está relacionado con la fusión afectiva, que implica una entrega absoluta, pero también con un temor profundo a perderse en esa entrega. Así, se crea un comportamiento paradójico. Se busca la unión completa con el otro, pero al mismo tiempo se escapa de ella para no ser devorado por la intensidad. Esto hace que las personas con esta luna vivan sus relaciones como campos de batalla emocionales, en los que el conflicto es el terreno conocido y, por ende, también una forma de seguridad. Este mecanismo es regresivo, porque proviene de una fantasía infantil donde el conflicto es sinónimo de protección. En otras palabras, el sufrimiento da seguridad, y la calma o el bienestar son experimentados como vacíos, como la ausencia de afecto. Desde esta lógica emocional, la pasión, el dolor y el desgarramiento son condiciones necesarias para sentir que hay vínculo. En consecuencia, los conflictos continuos, la dramatización afectiva y la presencia de tensiones intensas forman parte del entorno habitual de estas personas, aunque esto sea destructivo. Poner límites saludables, sin embargo, representa una posible salida del mecanismo lunar. Al aprender a ejercer la función paterna, es decir, a establecer fronteras y diferenciarse emocionalmente, la persona comienza a integrar otras partes de su estructura que le permiten salir de la fusión inconsciente con la figura materna imaginada como todopoderosa. Esto representa una gran desilusión inconsciente, pero es fundamental para su madurez emocional. En ese camino, deja de vivir la diferenciación como una traición y empieza a experimentar relaciones más libres y conscientes. Otro rasgo de esta luna es su relación con lo oscuro, lo profundo, lo oculto y lo intenso. Existe una cierta forma de goce en el sufrimiento, no necesariamente consciente, que la persona experimenta como parte de su naturaleza emocional. Por eso, la luna en Escorpio suele aparecer en estructuras emocionales adictivas, donde el dolor, el drama o la intensidad tóxica se confunden con alimento afectivo. El placer se entrelaza con lo destructivo, lo cual hace difícil diferenciar lo que realmente nutre de lo que intoxica. La luna en Escorpio habita un territorio emocional donde fusión, pasión, miedo, sufrimiento y deseo están profundamente entrelazados. El camino hacia su integración requiere conciencia, límites y diferenciación, para que pueda abandonar la compulsión por el conflicto y establecer vínculos afectivos donde el amor no implique la pérdida de sí mismo ni la entrega total a costa de su libertad. La luna en Escorpio configura una estructura emocional compleja, marcada por una fuerte ambivalencia entre la necesidad de fusión afectiva y el deseo de escapar de ella. Este doble movimiento lleva a las personas con esta luna a involucrarse en vínculos intensos y conflictivos, mientras tienden a evitar relaciones más saludables y equilibradas, que les resultan insoportables desde su patrón emocional inconsciente. Esta contradicción se convierte en un ciclo repetitivo. La absorción emocional se asocia con la seguridad, pero también con el sufrimiento, lo que genera una lucha interna constante entre entregarse por completo y huir de lo que les consume. Este patrón emocional también puede estar presente en conductas autodestructivas o adictivas, como la bulimia, la anorexia, el abuso de sustancias o la adicción al sufrimiento. En el fondo, existe una profunda confusión entre lo que nutre y lo que intoxica. El mecanismo a romper es justamente esa asociación inconsciente entre afecto y desgarramiento. La persona solo comienza a sanar cuando puede desarmar la ilusión de fusión total, aprende a poner límites, a diferenciar su deseo y a respetar su autonomía y la de los demás. Una vez que se atraviesa este proceso de desilusión y maduración emocional, la luna en Escorpio despliega sus talentos más profundos. Uno de ellos es su capacidad para sostener altos niveles de intensidad emocional. Estas personas pueden acompañar a otros en momentos difíciles, estar presentes en el dolor, el conflicto, lo desconocido y lo oscuro sin desestabilizarse. Se sienten cómodas en ambientes cargados emocionalmente, lo que las hace excelentes terapeutas, médicos, sanadores e investigadores,
especialmente en áreas relacionadas con la psicología, la medicina, la transformación o el misterio. Su aptitud para profundizar en los aspectos más ocultos y complejos de la psique humana las convierte en figuras de acompañamiento emocional muy valiosas. A diferencia de otros signos, pueden habitar el dolor sin derrumbarse, con una capacidad de entrega genuina y transformadora. Ya no buscan dar solo para recibir afecto a cambio, sino que brindan con autenticidad, desde un amor profundo que no depende del control o la manipulación. Cuando esta luna está integrada, deja atrás la actitud regresiva y absorbente para manifestar un magnetismo real, la capacidad de transformar profundamente no solo su mundo interno, sino también el de los demás. Así, ayudan a otros a enfrentar los mecanismos en los que se han refugiado para evitar el cambio, guiándolos hacia transiciones más libres y vitales. Finalmente, el talento esencial de la luna en Escorpio es su capacidad para morir y renacer emocionalmente. Estas personas pueden destruir antiguas formas de seguridad que ya no sirven y construir nuevas estructuras afectivas más amplias, auténticas y sanas. En este proceso, no solo se regeneran a sí mismas, sino que se convierten en guías poderosos para otros en sus propios procesos de transformación emocional y vital.